Vamos a dar inicio a esta actividad importante que es la clase teórica sobre una patología muy importante, muy frecuente en la población infantil de nuestro país y de los países en vías de desarrollo, que se llama enfermedades diarreicas agudas. A ver, vamos a ver el primer slide. ¿Observan la pantalla, en la pantalla los slides? Sí, doctor. Ya. Bien. Entonces, vamos a ver. Veamos en primer lugar cuáles son las causas más importantes de mortalidad infantil en niños menores de 5 años. En primer lugar están las afecciones perinatales, como la asfixia, o sea, la hipoxia neonatal, bajo peso al nacer, infecciones, sepsis, ¿no? Las neumonías. Luego vienen las enfermedades diarreicas agudas, desnutrición, sarampión, malaria, VIH, etc. El problema de la diarrea infantil en el Perú. En nuestro país, en un trabajo que se realizó en una comunidad urbana marginal de Lima, San Juan del Lurigancho, se hizo un estudio hace algunos años y se encontró en que en cada niño debajo de 5 años había entre 9 a 10 episodios diarreicos por niño por año, lo cual ocasionaba 13.500 defunciones por año y cerca del 12% de las muertes infantiles son debidas pues a esta enfermedad. Y no se olviden también que la diarrea es el principal contribuyente de la malnutrición. ¿Cuáles son los factores de comportamiento que favorecen la transmisión de la diarrea? Prácticas inadecuadas de higiene personal, doméstica, familiar y comunitaria. La falta de higiene con los alimentos es una de las causas más importantes. Y otra que no debemos olvidar también, las malas prácticas de la lactancia y ablactancia. ¿Cuáles son los factores ambientales que favorecen la transmisión de la diarrea? La contaminación fecal del agua de beber y de los alimentos. La cohabitación con personas o animales infectados. Vamos a ver cuál es la definición de la diarrea. Hay varias definiciones de diarrea. La más aceptada es la que da la Organización Mundial de la Salud. La OMS define diarrea como la eliminación de 3 o más deposiciones líquidas en un periodo de 24 horas. Pero no todos están de acuerdo con esta definición. Los clínicos, los clásicos médicos clínicos, definen la diarrea como el cambio de consistencia de las deposiciones. O sea, ¿cuál es la consistencia normal de las deposiciones? ¿Es pastosa o es sólida? Pero si esta consistencia se transforma en una deposición líquida, así sea una sola, ya eso es diarrea, es una cámara diarreica.
¿Ya? Los fisiopatólogos tampoco se quedan atrás. Definen la diarrea como el desequilibrio entre los mecanismos de absorción y secreción del epitelio intestinal. ¿Ya? Recuerden que el epitelio intestinal es como la piel, es un epitelio, y tiene dos funciones, absorbe y segrega. Cuando hay bloqueo de absorción o incremento de secreciones intestinales, se presenta la diarrea. Vamos a ver los tipos clínicos de diarrea. Los tipos clínicos de diarrea. De acuerdo a la duración de la diarrea, tenemos diarrea aguda y diarrea persistente. Diarrea aguda cuando la duración de la diarrea es de 0 a 14 días y persistente más de 14 días. De acuerdo a la presencia o no de sangre en las deposiciones, las diarreas se dividen en dos subtipos: diarrea acuosa, diarrea disentérica. La diarrea disentérica es cuando hay poco y sangre en heces. En la acuosa no hay sangre en heces, ¿no? El peligro mayor de la diarrea acuosa, como ustedes saben, es la deshidratación por la pérdida de sodio, potasio, bicarbonato. Y el daño principal de la diarrea disentérica por el daño tisular que causan estos gérmenes. Se puede producir toxemia, sepsis, ¿no? Incluso puede haber también lesiones úlcero-necróticas. Puede producir incluso peritonitis. ¿Cuáles son las rutas de transmisión? Fundamentalmente, los expertos señalan en que la diarrea se presenta por el circuito llamado ano-mano, boca. O sea, la transmisión es fecal-oral. Entonces, repito, los alimentos contaminados o el agua contaminada puede condicionar diarrea. ¿Cuál es la etiología de las diarreas? Existen diferentes agentes etiológicos productores de diarrea: bacterias, virus, parásitos, ¿no? Entre las bacterias más importantes que producen diarrea tenemos a la Shigella, a la Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatógena, a la Escherichia coli enteroadherente, Campylobacter jejuni y al Vibrio cholera. Ahora les voy a presentar aquellos enteropatógenos que causan diarrea secretora. El Vibrio cholera, la Escherichia coli enterotoxigénica, son los agentes productores de diarrea secretora más importantes. Parásitos asociados con enfermedades diarreicas: Giardia lamblia, Balantidium coli, Capillaria philopinensis, el Cryptosporidium parvum, la Entamoeba stolítica, la Isospora belli, la Phaseolapsis busci, Sarcocystis, Strongyloides, Trichuris trichura. Vamos a ver ahora cuáles son los factores de virulencia de bacterias y enteropatógenos. O sea,
¿Por qué algunas bacterias son mucho más agresivas que otras? Por la presencia de mayor o menor cantidad de estos elementos que señalamos en el listado. Las enterotoxinas, que pueden ser citotoxinas, o las termolábiles, termoestables, los factores de colonización, factores de adherencia, citotoxinas, neurotoxinas, lipopolisacáridos de la pared celular. Y aquí tenemos el listado de aquellas bacterias que producen invasión a la mucosa. Son enteroinvasivos. En primer lugar, la Shigella. Luego la Escherichia coli enteroinvasiva. El Campylobacter jejuni. La Salmonella. El rotavirus, Entamoeba stolítica. Esos son los invasivos. Y aquellos gérmenes que solo se adhieren a la mucosa y dañan el borde del cepillo, tenemos el Escherichia coli enteropatógena o enteroadherente, al Cryptosporidium parvum y la Giardia lamblia. Aquí les he traído una microfotografía electrónica del rotavirus, que es uno de los agentes etiológicos también productores de diarrea. Felizmente que en esta época última, el rotavirus como agente productor de diarrea está disminuyendo. ¿Gracias a qué? Gracias a la vacuna contra el rotavirus. Pero este rotavirus fue descubierta por una doctora, la doctora Bishop, hace ya bastante tiempo, hace como 20 años. Encontraba unos elementos redondos de doble contorno que se parecían a las ruedas de un carro de ustedes, y por eso le llamó rota de rueda, rotavirus. Acá tenemos a la Escherichia coli, que es una bacteria que también tiene esta forma y tiene pestañas, tiene fibras, pelos vibrátiles a través del cual se adosa al enterocito. Les traje acá también las fotos de unas vaquitas para recordar a la salmonela. La leche de vaca que está contaminada con salmonela también es otro agente etiológico productor de diarrea. Aquí les traje una fotografía de cómo es una diarrea disentérica. La diarrea disentérica es de escasa cantidad, es moco sanguinolento. Acá tenemos un papel bond tamaño A4. Vean ustedes la cantidad de posiciones en la diarrea disentérica. Es escasa cantidad, pero ahí se nota el moco y rasgos de sangre. En tanto que la diarrea acuosa es una diarrea abundante, ¿no? Diferente. Aquí tenemos a la Giardia lamblia. Cryptosporidium. La Giardia lamblia es un agente etiológico productor de diarrea importante que produce diarreas que lo llevan al paciente a la desnutrición y a la anemia. Esta Giardia lamblia se ubica justamente a nivel del duodeno
que es el área más importante para la absorción de nutrientes. Y como esta giardia se pega a la mucosa, lo tapiza casi totalmente, interfiriendo los mecanismos de absorción de nutrientes. Aquí les traje la foto del aparato digestivo, comenzando en la boca, faringe, esófago, estómago, intestino, delgado, grueso, recto ya. Y también acá se puede observar al páncreas, al hígado, y recordar lógicamente que la digestión comienza en la boca a través de la glándula salival y luego ya en el resto del aparato digestivo, donde se segregan más enzimas digestivas para la digestión correspondiente. Vean, en un adulto de 60 kilos, la ingesta oral de líquidos aproximadamente de 2 litros, las secreciones endógenas 7 litros, glándulas salivales 1,5 litros, la secreción gástrica 2,5 litros, secreción biliar medio litro, secreción pancreática 1,5 litros, secreciones intestinales 1 litro, todo lo cual suma 9 litros, ¿no? Y de esos 9 litros, en las heces, cada 24 horas deben salir en las heces normales aproximadamente 200 mililitros de agua. Si supera esta cantidad, algo está ocurriendo. O hay un exceso de secreciones o hay un déficit de absorción. ¿Ya? Ahí podemos observar con mayor claridad cómo es la estructura del estómago, ¿no? Fíjense ustedes, ahí tenemos la curvatura menor, la curvatura mayor, el píloro, el antro pilórico. En el otro corte podemos observar las capas de la pared estomacal. Vean ustedes la mucosa, submucosa, muscularis mucosa, los músculos, la musculatura circular, longitudinal y la capa serosa. Si hacemos un corte podemos observar que está pues tapizado por los llamados enterocitos, ¿no? Los enterocitos de la parte más profunda, las células principales, los enterocitos de la parte más superficial, también que tienen capacidad de absorción, y las células de la parte más profunda tienen capacidad secretora, básicamente. Bueno, no sé si hasta aquí están escuchando bien. Sí, doctor, sí se escucha bien. Se escucha bien, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta, alguna cosa que aclarar, etcétera, pueden participar. Aquí tenemos en la columna de la izquierda las enzimas al centro, donde está ubicado, y en la última columna, cuál es la función de cada una de estas enzimas digestivas.
Primero, en la saliva, ¿qué encontramos? La tialina o amilasa salival. ¿Cuál es la función de la amilasa salival? Inicia el catabolismo de los almidones. Luego vemos al jugo gástrico, que contiene enzimas que son la pepsina, renina, la lipasa gástrica. ¿Cuál es la función de estas enzimas? Transformar las proteínas a polipéptidos, coagula la leche, inicia el catabolismo de las grasas. Luego tenemos en el páncreas el jugo pancreático, que tiene enzimas como la tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa, ribonucleasa, desoxirribonucleasa, lipasa pancreática. La función del jugo pancreático es transformar las proteínas a polipéptidos, los polipéptidos a aminoácidos y los aminoácidos en ARN y ADN, lo cual a su vez hacia nucleótidos. La lipasa pancreática, que va a transformar las grasas en ácidos grasos, glicéridos y glicerol. El jugo intestinal, que contiene enteroquinasa, peptidasa, sacarasa, maltasa, lactasa. La función, tripsinógeno a tripsina, la transformación de dipéptidos a aminoácidos, sacarosa a glucosa y fructosa, y maltosa a glucosa. Y la lactosa lo desdobla en glucosa y galactosa. Miren, yo les trajo este dibujito para entender. Aquí se entiende cuál es realmente la base científica de la terapia de rehidratación oral. Miren, si ustedes tienen el intestino de un paciente, está con diarreas, y le dan agua y sal, o sea, agua salada simplemente. La absorción de agua y electrolitos se efectúa de manera muy pequeña, casi nada. Todo lo que entra, sale. Lo que entra por la boca, sale por el recto llano, prácticamente sin absorción. Pero, escuchen bien esto, si a esta solución de agua y sal, o sea, solución salina, le agregan un poco de glucosa y la convierten en solución glucosalina, la absorción de agua y electrolitos se realiza de manera eficaz. Vean ustedes, este descubrimiento tan sencillo es base científica de la terapia de rehidratación oral, que no es otra cosa que una solución glucosalina. O sea, sal y azúcar y agua, ¿no? La absorción se multiplica. Y a través de la terapia de rehidratación oral se han salvado y se seguirán salvando muchas vidas, ¿no? Aquí también, en esta lámina, podemos observar los procesos de absorción de sodio en el epitelio intestinal. El sodio puede absorberse a través de la glucosa. O sea, la glucosa es prácticamente un elemento que va a incluir el sodio dentro de la célula. También el sodio puede ingresar a través del intercambio con el cloro o el hidrógeno, el bicarbonato. Este dibujo para entender cómo se produce
la diarrea producida por el vibrio cólera. El vibrio cólera es una bacteria que tiene dos subunidades, subunidad A, subunidad B. La subunidad A es la encargada de adelgazar la membrana del enterocito y la subunidad B ingresa dentro del enterocito para producir toda la patología a través de la transformación del ATP en AMP cíclico, etcétera, como vamos a ver aquí más adelante. Vean ustedes. El enterocito tiene dentro ATP y AMP cíclico. El vibrio cólera produce activación del AMP cíclico y la transformación del ATP, ¿no? Para que se produzca la secreción de cloro del intra al extracelular. Y el cloro, que es un anión, jala el sodio, o sea, se asocia con el sodio y luego excluye cloro, sodio, y el sodio a su vez absorbe el agua y se produce la secreción intestinal de esta forma, de este mecanismo. ATP en AMP cíclico, este AMP cíclico, salida de cloro, sodio y agua. En este dibujito les traje los signos de deshidratación en el niño. ¿Cuál es el peligro más importante de la enfermedad diarreica aguda? Es la deshidratación y la muerte por esta causa. ¿Cuáles son los signos más importantes de deshidratación? Para que se acuerden, los signos claves son las 3 S, ¿ya? Primera S, sensorio. El sensorio se altera. Al inicio, el paciente está irritable, está llorón, fastidiado, ¿no? Pero después, poco a poco, el sensorio se va deprimiendo, se deprime, entra letargia, coma y muerte. Entonces, la alteración del sensorio es importante. Signo de deshidratación. ¿Cuál es la segunda S? Sed. El paciente deshidratado es sediento y oligúrico. Sed. Y la tercera S, signo de pliegue. El signo de pliegue que tiene que ser tomado en la piel del abdomen con el dedo índice y el pulgar. Si el pliegue desaparece de inmediato, ese es signo de pliegue negativo. Pero si la arruga cuando yo presiono la piel con los dos dedos, permanece arrugado hasta 2 segundos, es un signo de pliegue positivo y está indicando deshidratación leve o moderada. Pero si la arruga persiste más de 2 segundos, o sea, desaparece muy lentamente el signo de pliegue, ese signo de pliegue es signo de pliegue positivo, grave, y está indicando que el paciente puede estar en shock hipovolemico. Es uno de los signos, ¿ya? ¿Qué otro signo de deshidratación? Ojos hundidos, fontanelas hundidas, sobre todo en niños menores de 1 año, ¿no? Boca seca, hay taquicardia, pulso rápido y débil,
la córnea opaca y ausencia de lágrima. Aquí les traje un cuadrito que nos permite de manera muy sencilla evaluar al paciente con diarrea y deshidratación. Todo paciente con diarrea que acude a la consulta, yo tengo que preguntar a la mamá desde cuándo está con diarrea. Esa pregunta es para saber si estoy frente a una diarrea aguda o persistente, ¿no es cierto? 0 a 14 días, aguda, persistente, más de 14 días. ¿Qué más me tengo que preocupar? Me preocupo por ver si el niño tiene diarrea con sangre. ¿Para qué me sirve esa pregunta? Para ver si estoy frente a una diarrea disentérica o acuosa. ¿Y por qué tengo que saber si es disentérica o acuosa? Mientras que en la disentérica estoy obligado a usar antibióticos para combatir la infección. En la acuosa prácticamente estoy prohibido de usar antibióticos, porque no requiere antibiótico-terapia la mayor parte de veces, salvo que sea una diarrea acuosa por vibrio cólera, sería la única excepción. ¿Qué más? Tengo que saber si está o no deshidratado el paciente, y para eso ya les dije, no se olviden de las 3 S: sensorio, sed, signo de pliegue. Y otros signos, como por supuesto, ya les dije también, ojos hundidos, fontanela hundida, etc. Bueno, yo tengo que saber si estoy frente a un niño sin deshidratación, con deshidratación o con shock hipovolémico. ¿Para qué? Necesito saber si tiene cualquiera de estos 3 tipos de deshidratación. Si no está deshidratado, a ese paciente le aplico el plan A de tratamiento. Ese paciente no debe hospitalizarse, se va a su casa con un tratamiento ambulatorio, ¿no? Previamente a la mamá se le instruye cómo debe manejar el caso. Ahora vamos a ver eso, a eso lo llamamos plan A de tratamiento. Al paciente que tiene algún grado de deshidratación, ese paciente sí debiera quedarse en una unidad de rehidratación oral. Y el paciente grave, ese paciente sí necesita hospitalización para recibir terapia de rehidratación intravenosa rápida, o sea, el plan C de tratamiento. Entonces tenemos el plan A, B y C, ¿no? Entonces, la observación, el examen clínico, etcétera, es para decidir si estoy frente a un paciente sin deshidratación, con deshidratación o con shock. Y esto me permite saber si aplico el plan A, B o C de tratamiento. Aquí les he traído los datos más importantes para ver que el paciente está en shock hipovolémico. Durante el examen, el paciente está letárgico, comatoso, ojos muy hundidos, sin lágrimas, boca y lengua muy secas, bebe mal o no puede beber, ya está inconsciente. Al examen clínico, el signo de pliegue desaparece muy lentamente. Frente a un paciente así, yo decido que estoy frente a un paciente con deshidratación grave o shock hipovolémico. Y esto me permite decidir el plan C de tratamiento, ¿no? Y el paciente tiene que ser rehidratado rápidamente con terapia de rehidratación intravenosa. Esta es una fotografía que les traje de pacientes ya que felizmente en los últimos años ya no vemos. Antes sí se veía con mucha frecuencia pacientes deshidratados, en shock hipovolémico, desnutridos, severos, marasmáticos, ¿no? Ahora ya prácticamente han desaparecido gracias al manejo, la prevención de
tanto la deshidratación y la desnutrición. Entonces, los trastornos hidroelectrolíticos producidos por la diarrea aguda son la deshidratación, que se define como la pérdida excesiva de agua y sales del organismo por las diarreas, vómitos, por orina, sudor y las pérdidas insensibles, lo que afecta principalmente al líquido extracelular y secundariamente al líquido intracelular. Hay factores predisponentes para la deshidratación. La edad. Cuanto más pequeño es el niño, tiene más posibilidades de deshidratarse. Su estado de nutrición igualmente. Un desnutrido es mucho más proclive a deshidratarse. El agente causal igualmente, si es mucho más agresivo que el otro. Asociación con otras patologías extradigestivas también. El clima. Durante el verano, la deshidratación se presenta con mayor frecuencia. La deshidratación isotónica es el tipo de deshidratación más frecuente. La deshidratación puede ser isotónica, hipotónica o hipertónica, de acuerdo a la mayor o menor presencia de sodio en sangre. ¿Ya? La deshidratación isotónica o isonatrémica, como también se llama, es el tipo de deshidratación más frecuente. Ocurre cuando la pérdida neta de agua y sodio son en la misma proporción que la encontrada en el extracelular. Recuerden que la concentración sérica de sodio normal va entre 130 a 150 milimoles por litro. Y la osmolaridad normal es de 275 a 295 miliosmoles por litro. La hipovolemia ocurre como resultado de la pérdida importante de líquido extracelular. La deshidratación hipertónica se presenta porque el déficit de agua es mayor que la del sodio y la concentración de sodio en sangre es elevada, más de 150 milimoles por litro, y la osmolaridad está por encima de 295 miliosmoles por litro. La sed es abundante, está irritable el paciente, incluso puede presentar convulsiones. La deshidratación hipotónica se presenta en niños con diarrea que ingieren grandes cantidades de agua u otros líquidos hipotónicos que reciben infusiones intravenosas de glucosa al 5% en agua. El agua es absorbida del intestino, mientras que la pérdida de sodio en cloro continúa causando más pérdida neta de sodio en exceso el agua. Entonces se concentra más en sodio. El déficit de sodio y de agua. La concentración de sodio sérico es baja, menos de 130 milimoles por litro, y la osmolaridad sérica está debajo de 275. El paciente está letárgico, incluso puede tener convulsiones porque hacen edema cerebral. La acidosis metabólica también es otro trastorno hidroelectrolítico que se presenta porque se produce pérdida de bicarbonato por heces y la excesiva producción de ácido láctico y ácido pirúvico. La concentración de bicarbonato sérica es reducida y está debajo de 10 milimoles por litro. El pH arterial está debajo de 7.1. El paciente está con respiración profunda y rápida, o sea, tiene polipnea e hiperpnea y tiene vómitos.
Los vómitos, en este caso, en la acidosis metabólica, es compensatorio del organismo. Trata de eliminar a través de los vómitos los ácidos que están en exceso para tratar de compensar la acidosis. Bueno, acá vemos, nuevamente repetimos, cómo hacemos la evaluación del estado de hidratación. Básicamente, los datos más importantes. ¿Cómo está el sensorio? Si el paciente con diarrea está todavía con el sensorio conservado, está alerta, los ojos están normales, hay presencia de lágrimas. Si le ofrezco agua, bebe normalmente. Y en el examen clínico, el signo de pliegue desaparece rápidamente. Decido como que ese paciente con diarrea, a pesar de la diarrea, no tiene signos de deshidratación. ¿Ya? A ese pacientito le aplico el plan de tratamiento, o sea, manejo de la diarrea en el hogar. Pero, como veo en la segunda columna, si el paciente lo encuentro intranquilo, irritable, ojos hundidos, lágrimas ausentes, sed, sediento, bebe rápidamente, está muy sediento, el signo de pliegue desaparece lentamente. Si presenta 2 o más signos, tiene deshidratación. A ese paciente le tengo que aplicar el plan B de tratamiento o terapia de rehidratación oral. Por otro lado, si yo veo que el paciente está ya con el sensorio muy deprimido, está comatoso, hipotónico, ojos muy hundidos, no hay lágrimas, bebe mal o no es capaz de beber, el signo de pliegue desaparece muy lentamente. Decido que ese paciente está en shock hipovolémico y va a requerir el plan C de tratamiento, o sea, la terapia de rehidratación intravenosa rápida. Muy bien. ¿Qué exámenes auxiliares se deben solicitar en paciente que acude con diarrea? Yo les digo por la experiencia, a veces los establecimientos de salud no tienen la suficiente solvencia para efectuar exámenes auxiliares. No es tan necesario, salvo algunos casos. Entonces, los exámenes de laboratorio que se pueden hacer sería un hemograma, hemoglobina, hematocrit, electrolitos séricos, el estudio de la coagulación, en el examen de heces, ver si hay signos inflamatorios, si hay parásitos, buscar en el examen coprológico a la Escherichia coli, a la Shigella, etc. Pero les diré que no es tan necesario el examen de laboratorio, porque por los estudios ya previamente realizados ya sabemos que si el paciente tiene deposiciones con moco y sangre, lo más probable es que sea Shigella, que quiere el tratamiento para la shigellosis. Y esa cosa, lo más probable es que sea viral, y no necesitamos todavía hacerle examen para la detección de los virus. Vamos a hacer un resumen del plan A de tratamiento, o sea, manejo de la diarrea en el hogar. Este plan A de tratamiento, recuerden ustedes, para aquellos pacientitos que tienen diarrea, pero aún no están deshidratados, lo que tratamos es de prevenir la deshidratación, que no se deshidrate. Y este paciente debe ser manejado por la mamá en casa. Para ello necesitamos enseñar a las mamás cuál debe ser la conducta terapéutica en casa, en el hogar. Entonces, para no olvidarnos, yo les sugiero aprenderse este acrónimo
las 4 reglas para tratar la diarrea en el hogar. Es el ACRE. A-C-R-E. ACRE. ¿Ya? ¿Qué significa A? Aumentar la ingesta de líquidos disponibles en el hogar. C, ¿qué significa? Continuar la alimentación habitual. La R, reconocer signos de empeoramiento. Y la E, enseñar a la madre a evitar futuros episodios de diarrea. Cuando decimos aumentar la ingesta de líquidos disponibles en el hogar, nos referimos a que la mamá puede usar los líquidos que dispone en casa, aunque sea agüita de té, de anís, de manzanilla, cualquier líquido, caldos, sopas. Lo que no debe usar si es algún líquido disponible en el hogar, como las gaseosas. No. Nada de Coca-Cola, 7-Up, Canada Dry, Sprite, nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la Coca-Cola, por ejemplo, o la Coca-Cola tienen contenidos de glucosa muy alto. La Coca-Cola tiene 600 miliosmoles por litro de glucosa, que es el doble de la osmolaridad del plasma. El plasma tiene 295 a 300 miliosmoles de glucosa. Y si yo le ingreso una solución hiperosmolar en el intestino de un pacientito, está con diarrea. Si no está deshidratado, se va a deshidratar. Y si está deshidratado, va a agravar la deshidratación preexistente. ¿Ya? Entonces, cuando decimos aumentar la ingesta de líquidos disponibles en el hogar, tienen que ser líquidos que no causen más diarrea, que no agraven la diarrea. La C, continuar la alimentación habitual. Si el pacientito está en etapa de lactancia materna, deberá continuar con leche materna. Si está en etapa de ablactancia, deberá continuar con ablactancia, pero de manera fraccionada. O sea, pocos volúmenes y intervalos cortos. La R, reconocer signos de empeoramiento. Tengo que enseñarle a la mamá, señora, usted lo devuelve al niño inmediatamente a cualquier hora si usted encuentra que su niño vomita mucho, no quiere beber, o ha aparecido sangre en heces, ¿no? Entonces, usted de inmediato lo devuelve al hospital, ¿no? Y la E es enseñar a evitar futuros episodios de diarrea. Para ello, lactancia materna exclusiva, el uso del agua segura, higiene personal, doméstica, familiar, comunitaria, y el uso del zinc por 14 días. Es uno de los avances científicos más importantes de los últimos 10 años, el uso del zinc. El zinc es un elemento que permite aumentar las defensas y también permite la regeneración rápida del epitelio intestinal que ha sido dañado. El volumen de sales de rehidratación oral que debe administrarse de acuerdo a grupos etarios. Cuando son menores de 1 año, entre 50 a 100 mililitros, va a requerir un sobrecito por día más o menos. El paciente de 1 a 10 años, por lo menos unos 2 sobres por día, y que tiene más de 10 años, unos 4 sobres por día. Experimente que en los últimos años, los establecimientos de salud cuentan con las sales de rehidratación oral que son proporcionados gratuitamente a los pacientes. ¿En qué consiste el plan B de tratamiento para tratar la diarrea con deshidratación? Acá le vamos a señalar. Al paciente que está deshidratado, se le va a rehidratar con solución de rehidratación oral en 4 horas. Si se conoce el peso, hay que multiplicar 50 a 100 mililitros por kilo
en 4 horas. ¿Ya? 50 a 100 mililitros por kilogramo de peso en 4 horas. Vamos a suponer acá, de acuerdo a la primera columna, si pesa 10 kilos el paciente, le doy 50 por kilo, 10 por 50 sería 500. 500 mililitros, ¿no? ¿En cuánto tiempo? En 4 horas. O sea, medio litro en 4 horas debe dársele a sorbos pequeños o con cucharitas, pero tiene que ser tomado poquito a poco, no de un solo tiro, sino de a poquitos para permitir su buena absorción. En esta lámina les estoy poniendo cuándo se debe utilizar la sonda nasogástrica para la hidratación. Cuando no tolera la vía oral, cuando tiene muchos vómitos persistentes, entonces se debe dar las sales de rehidratación oral a una dosis de 0.0 mililitros por kilo cada 5 minutos. Si desaparece el vómito, regresar a la dosis inicial, como ya se había dicho, 100 mililitros, de 50 a 100 mililitros por kilo, repartido en 4 horas. Pero si sigue todavía vomitando, desaparece el vómito, no, y si le puedo colocar su sonda nasogástrica, entonces se le pone la sonda nasogástrica y se le da entre 15 a 30 mililitros por kilo por hora. Y el plan C de tratamiento, o sea, la terapia de rehidratación intravenosa rápida, es para pacientes en shock hipovolémico. Siempre hay que evaluar al paciente continuamente. Si no está mejorando, aumentar la velocidad de infusión. Al poder beber usualmente en 2 o 3 horas, pruebe la tolerancia en suero oral mientras continúe el endovenoso. O sea, mientras yo lo voy rehidratando por vía intravenosa, debo probar si ya el pacientito puede tolerar la vía oral. La idea es tenerlo con el intravenoso el menor tiempo posible para evitar las infecciones intrahospitalarias. Al completar el endovenoso, si es que ha necesitado 4 horas de rehidratación intravenosa, observar al paciente durante 2 horas, por lo menos después de completar la hidratación, y asegurarse que la madre o familiar puedan mantenerlo hidratado con suero oral y puedan alimentarlo. Aquí les voy a hacer un resumen de los 10 pasos más importantes para el manejo correcto de casos de diarrea. A ver. La deshidratación que acompaña a la diarrea debe ser tratada con terapia de rehidratación oral y realimentación temprana. 2. Los niños con diarrea deben recibir líquidos disponibles en el hogar para prevenir la deshidratación. 3. Los establecimientos de salud deben tener disponibles protocolos de atención para terapia de rehidratación oral. 4. No deben usarse antidiarreicos, antiespasmódicos o antieméticos. El uso de antibióticos solo en caso de disentería y el cólera severo. 5. Niños con deshidratación leve y moderada deben ser manejados preferentemente con terapia de rehidratación oral en lugar de terapia de rehidratación intravenosa. Seis. Los niños con deshidratación severa o shock hipovolémico deben ser manejados inicialmente con terapia de rehidratación intravenosa. 7. Los niños en etapa de lactancia materna con deshidratación deben recibir terapia de rehidratación oral y lactancia materna continuada. 8. La alimentación temprana debe comenzar tan pronto como cesen los vómitos. 9.
Fórmulas libres en lactosa solo deben ser recomendadas en caso de persistencia de diarreas por intolerancia a la lactosa. Y 10. Deben continuarse pues los esfuerzos para incentivar el uso de la terapia de rehidratación oral por los pacientes y el personal de salud. Bueno, creo que ya estamos llegando a la parte final. Les quería, antes de finalizar, informarles que quien les habla hace ya aproximadamente 10 o 12 años hemos elaborado un manual de tratamiento de diarrea en niños que ha sido considerado aporte a la literatura mundial en el manejo de las enfermedades diarreicas agudas. Este libro ha sido editado por el doctor Yehuda Ben-Zvi, que es un pediatra muy famoso. Tiene un cargo muy importante en la Organización Mundial de la Salud de Washington. El doctor Carlos Bernal, que es un pediatra muy reconocido de Colombia, de la Universidad de Antioquia. Y bueno, en este caso, quien les habla, profesor de nuestra gloriosa Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Vamos a ver cuál es el contenido de este libro. En el capítulo 1 abordamos las enfermedades diarreicas como problema de salud pública. Capítulo 2, anatomía y fisiología del tracto gastrointestinal. Capítulo 3, fisiopatología y etiología de las enfermedades diarreicas. En el capítulo 4, la deshidratación y trastornos hidroelectrolíticos. Capítulo 5, diarrea y nutrición. En el capítulo 6, diarrea persistente. Capítulo 7, terapia de rehidratación oral. En el capítulo 8, el zinc y la diarrea. En el 9, tratamiento de las enfermedades diarreicas. En el 10, prevención de las enfermedades diarreicas. Capítulo 11, el control de las enfermedades diarreicas en el contexto de AYEPI, o sea, atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia. Los avances más importantes que hemos incluido en esta edición está el cambio de la formulación de las sales de rehidratación oral en relación con la utilizada desde el inicio. A esto le llamamos la solución hipoosmolar. Y la administración de los suplementos de zinc a los niños con diarrea. La solución de 75 miliequivalentes de sodio es mucho más ventajoso que el de 90. Evita que el paciente se agrave y pocos pacientes van a requerir rehidratarse por vía intravenosa. El uso del suplemento de zinc en niños con diarrea reduce el gasto fecal, la duración de la diarrea y evita nuevos episodios de diarrea en los meses siguientes al tratamiento. La dosis del zinc es de 10 a 20 miligramos por día por 14 días. Aquí estamos en el Instituto Nacional de Salud del Niño, ya hace más de una década, con la visita de personajes importantes de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y también está nuestro gran maestro, el doctor Melitón Arce Rodríguez, profesor de nuestra gloriosa Facultad de Medicina
Federico Villarreal. Bueno, hemos llegado ya a la parte final y antes de ello debo agradecer la paciencia que han tenido de escucharme y también agradecer mis grandes maestros, el doctor Bradley Isaac Maturan Santoshan de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, al doctor Raúl León Barúa, Eduardo Salazar Lindo de la Universidad Cayetano Heredia, quienes impulsaron nuestra dedicación en esta gran empresa que ha salvado y seguirá salvando miles de vidas de niños y niñas de esta parte del continente. Muy bien, muchas gracias. No sé si tienen algunas palabritas, algunos colegas que han estado escuchando. Ya llegamos a la parte final de esta clase. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, algún comentario? Para poder ver imágenes de nosotros. Eso. Muy bien, ¿estamos? ¿Se entendió o no se entendió? Miren, por si acaso, esta clase con todos sus slides se los puedo dejar para que ustedes lo tengan también y puedan repasar en el momento que deseen. ¿Ya? Voy a conversar con el delegado, con Diego Pantoja. Los que deseen pueden tenerlo también en su archivo. Muy bien. Shaunin, Mayumi, Buenas María tardes, Verónica. doctor. Todo claro, doctor. ¿Se entendió? Sí, Diego, doctor, gracias. Sí, doctor. Edwin, Adriani, Andrés. Sí, doctor. Muy bien. Muy claro, gracias. Ya cualquier cosa, cuando nos toque las prácticas, ahí tendremos que ver. Todas estas cosas en realidad sobre la rehidratación de un niño, por ejemplo, para salvar vidas, como les digo a los alumnos, no se aprende escuchando y viendo, sino haciendo, practicando. Y eso lo tenemos que hacer en vivo y en directo con pacientes, en emergencias de los hospitales, en los servicios, ¿no? Para que ustedes puedan saber canalizar una vena, para compensarlo al paciente, porque estos casos son de manejo urgente, ¿no? Muy bien. Dios mediante, ojalá se pueda efectuar más adelante estas actividades. Muy bien. Si no existen preguntas ni comentarios, reiterarles nuevamente mi agradecimiento por la atención y la paciencia que han tenido. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor.